Del país. Comenzamos con nuestra mesa del mediodía y presentando a nuestros invitados. Tenemos que hablar mucho de economía. Hay cosas que realmente son indignantes y pasan en la economía, en esta economía de crisis. Cosas que no tienen ni nombre ni apellido. Por eso trajimos a un economista sin apellido, es Juan Enrique, y está con nosotros y nos va a explicar muchas cosas de las que queremos saber. Pero ayer se votó, y tiene ya media sanción por parte de la Cámara de Diputados, la nueva ley de alquileres. Está con nosotros Jonathan Landesman, que es especialista y experto en el sector inmobiliario, que queremos preguntar algunas de estas cosas, porque queremos saber si finalmente va a ser ley o no, porque esto ahora pasa al Senado. Los jubilados, el sector más postergado, con una jubilación que está oficializada ya para el mes de diciembre, y de eso vamos a estar hablando con Fernando Rampazzo, que es abogado previsional. Bienvenido, doctor. Y también está Silvia Sarabia con nosotros, que es la coordinadora nacional de barrios de pie, y con algunas cuestiones que tienen que ver con la pobreza, fundamentalmente, lo que está pasando en los barrios. Quería empezar con Juan, porque cada vez que uno agarra los diarios, se pregunta cuándo va a finalizar esta transición, porque a medida que uno se interioriza de ciertas cuestiones, la cosa se va agravando mucho más. Sí, lo hablaba con Silvia detrás de cámaras, fuera del aire, que los precios siguen avanzando, ¿no? La inflación continúa y el gobierno está retirado. Más allá de la transición del nuevo presidente electo, el gobierno hoy está a cargo de Mauricio Macri, del mejor equipo de los últimos 50 años. Parece ser que se olvidó que es presidente, los precios siguen avanzando, no hay ninguna preocupación. Realmente la gente, las clases sociales la están pasando muy mal, la estamos pasando todos muy mal, porque los precios de los alimentos, sobre todo, mira, recordemos que octubre la inflación dio 3,3%. Sí. Alimentos 2,5%. Creo que la credibilidad del INDEC, tanto que hablaron de la República, que el INDEC ahora sí es creíble, 2,5% de alimentos. En octubre todos sabemos que no es real. Bueno, 9% de medicamentos. Carlos, el 28 de octubre, después de las elecciones, todos sabemos que hubo remarcaciones en los supermercados superiores al 15 y el 20%, y me miden 2,5%. ¿Qué sucede? Que la ponderación para ese 3,3%, el 25% de cómo se forma ese 3,3% es alimentos. ¿Qué mejor lugar para cocinarlo? ¿Por qué? Recordemos que bebidas alcohólicas dio 6,2%, equipamiento del hogar 8,1% y alimentos dio 2,5%. Claramente hay un dibujo en el INDEC, lo tengo que decir, hay que decirlo porque no es solamente decirlo, lo peor es que lo estamos sintiendo. El trabajador está sintiendo eso. ¿Ustedes cuánto calculaban más o menos de inflación? Mira, no solamente mi consultora, sino que la mayoría de las consultoras calculaban por encima del 5%, 5,1, 5,5. ¿Por qué? En septiembre te dio 5,9. No puede ser que en octubre te dé 3,3, casi la mitad. Y después de las elecciones hubo una remarcación impresionante. Seguro. Todos sabemos que en alimentos aumentó más del 2,5. Por eso yo lamento mucho que se dijo que el INDEC era creíble, que fue lo mejor de este gobierno. Bueno, lamento mucho que no solamente pusieron un cepo en el sistema cambiario, volvieron a aplicar retenciones, sino que también el INDEC vuelve a mentir. Bueno, yo estaba leyendo hoy en un diario económico que lamentablemente el gobierno en esta transición no quiere entorpecer las cuestiones con el presidente electo Alberto Fernández y no llamó a las famosas audiencias públicas para los aumentos de tarifa, porque no quiere entorpecer la tarea. Entonces, ¿qué se decidió por parte de las empresas? El 1 de diciembre, señores, aumenta el 22% el gas, que es en compensación con todo lo que no se había cobrado desde los meses de invierno, ¿recuerdan? Y que se iba a pagar a partir de enero. Bueno, el 1 de diciembre, según algunos diarios económicos, aumentaría el 22%, así que si ven en la factura que viene ese aumento, ya saben por qué es. Pero también leía en los diarios, Fernando, de que
La canasta básica alimentaria aumentó 35.600 pesos para no ser pobre, 14.200 pesos para no ser indigente. ¿Cuánto va a cobrar un jubilado en diciembre, Fernando? Bueno, la canasta básica para los jubilados es mayor, porque el jubilado tiene otros gastos, y se calcula que está en 38.000 pesos. La canasta básica para el jubilado. ¿Cuánto va a cobrar de mínima un jubilado en diciembre? En diciembre la mínima va a estar en 14.064 pesos. Es decir, que un jubilado hoy es indigente. Un jubilado es indigente y tenés el 70% de los jubilados por debajo de la canasta, por debajo de estos 38.000 pesos. ¿Sí? Te aumentaron los medicamentos en un mes el 10%. Si tomamos en los últimos 5 años aumentaron el 500% y el 234% de los medicamentos, ¿sí?, cubiertos por PAMI, o sea, lo que el jubilado tiene cubierto, tiene compensado por PAMI, aumentó el 234%. Sí. Es una vergüenza. Si yo tengo que hacer un paralelismo histórico, lo tengo que comparar con la década del 90, cuando el jubilado ganaba $200. Hoy estamos en $220 contra casi 500, que es lo que cobraban en el 2015. Vamos a terminar reclamando como hacía Norma Pla, ¿no? Sí, pero... Que era el 4.50, ¿no? 4.50, ¿te exactamente, pero además ya no hay tiempo, el jubilado no tiene tiempo. Esta transición, estos meses, se tendrían que haber tomado políticas, se tendrían que haber tomado medidas. No puede ser que no hayan tomado una sola medida para favorecer, para paliar un poquito la crisis de este sector tan pero tan golpeado como son los jubilados. Medidas se tomaron ayer de alguna manera para algunos, buscando ese equilibrio que tiene que haber entre propietarios e inquilinos que buscan alquilar una propiedad. Se ha aprobado, tiene media sanción esta ley de alquileres. ¿Y cómo está, Jonathan? Y quería preguntarte a ver cuál es tu opinión con estos 8 puntos claves que se han votado ayer. Sí, primero quería aclarar que yo no pertenezco, no soy inmobiliario, no pertenezco, soy especialista en propiedad horizontal y administrador de consorcio, ¿no? A ver, tenemos un ejemplo claro que fue en Capital, que tratar de poner a 2 privados y una ley en el medio que no es muy par, o sea, que no juega para alguna de los dos lados y hace un equilibrio, sí, terminó generando, el fin de la historia, un aumento en los alquileres. O sea, ese fue el fin, porque el propietario se ve que tiene que pagar de más ciertas cosas. Ahora, si querés, vamos a discutir algunos puntos, pero... y entonces eso se ve envuelto en que el propietario dice, o saco mi propiedad de alquiler, sí, o aumento el alquiler. ¿Eso es lo que puede llegar a pasar con esto? Y es que para mí va para el mismo camino. A ver, hay algunos puntos que no son muy, yo no los veo muy significativos. Por ejemplo, te dicen que tenés que 3 años de contrato mínimo. Sí. Hoy no lo puedo hacer. Hoy sí, yo voy al propietario, me siento con el propietario, yo soy inquilino, y le digo, yo quiero 3 años. ¿Podemos negociar por 3 años? Negocias por 3 años, un contrato por 3 años y se acabó. Entonces, llevarlo a 3 años, pongámosle que puede ser una medida. ¿Qué pasa con respecto al depósito de garantía que hacía el inquilino? No va tampoco a modificar mucho, porque siempre está el propietario diciéndote lo acepto o no. Entonces, pongámosle que el inquilino trae otros 2, viene un inquilino X y me trae 2 garantías, no sé, una de banco, como dicen ahora, sí, que puede... Y el propietario dice, no, yo no quiero. Bueno, pero no, si hay una ley que sí, está con esos puntos y ya está aprobada, alguien tiene que regular, tiene que controlar eso. Sí, pero el propietario está en todo su derecho con su propiedad privada de decir, la verdad es que no lo quiero alquilar. Entonces no sirve esto. Y es que voy a otra medida. Pongámosle esta del ajuste de los índices. Hicimos un cálculo. Yo te hago un ejemplo concreto. ¿Qué pasa si un inquilino, yo quiero alquilar una propiedad, voy, el propietario con el que estoy hablando me cuenta todo lo que me estás contando vos, yo ¿puedo denunciarlo? ¿Puedo decir, hay una ley que a mí me avala que yo te puedo pedir esto, que puedo y una vez que el propietario no me quiere alquilar? Una vez que no firmaste, que no firmaste el contrato, no podés denunciar a nadie porque no hay un contrato entre privados. Es así. El contrato entre privados se da cuando una vez que vos firmaste el contrato entre privados y las dos partes se pusieron de acuerdo y tienen ese contrato. Está bien, pero el propietario no tiene, teniendo inmovilizada su vivienda, ¿no también se perjudica? En algunos casos sí, en otros casos, si todo esto se llega a dar, he conocido casos que directamente gente del interior que tiene una sola propiedad, que es un jubilado del interior que tiene una propiedad en Capital, sí, que lo tuvo, no es el que tiene 10, 20 propiedades, que dice, la verdad me voy a meter en un lío tremendo, la verdad prefiero prestárselo
a un amigo que va a estudiar allá, al hijo de un amigo, se lo presta unos meses, que pague el alquiler, que el alquiler también está aumentando, y con todo esto que vos hablaste del gas y va a todo aumentar eso, más. Aumentar más. Y prefiere dejarlo así, decirle, bueno, le presto la propiedad y listo. Bueno, no hay acuerdos. Acuerdos tampoco hay entre, aparentemente, los trabajadores. Se lo voy a preguntar a Silvia ahora. Porque se acuerdan que el presidente electo, Alberto Fernández, dijo, quiero a los trabajadores unidos, quiero la unión de la CGT con la CTA, por ejemplo. Eso no se pudo lograr, por lo menos hasta el momento. Y entonces yo leo hoy en algunos matutinos que dice Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Sigo leyendo y dice Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, y después dice, ¿se vino el sindicato? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, en particular nosotros desde nuestro sector no estamos participando de esa iniciativa, pero sí creemos de que efectivamente hay un potencial en lo que las organizaciones sociales aportamos a esta sociedad. Hoy se ve que somos la herramienta de contención ante una situación que se agrava y se deteriora. Yo estaba mirando recién los datos que reflejan lo que está planteando el INDEC y que hoy, hay una situación muy, muy compleja en el territorio vinculado precisamente al aumento de los alimentos. Creo que lo que está sucediendo en las familias que tuvieron un recurso más previo a las elecciones generales y que después eso no se sostuvo desde el gobierno, pareciera que el presidente actual, Mauricio Macri, lo que está pensando en castigar a quienes de alguna forma decidieron no votarlo más. Creo que está pasando con los jubilados, pasa con los sectores más desprotegidos, la asignación universal, las jubilaciones mínimas, el salario social complementario, continúan perdiendo poder de compra frente al aumento de los alimentos, y esta es una situación gravísima. Creo que es responsabilidad del conjunto de las organizaciones continuar denunciando esto, más allá de las expectativas que puedan abrirse de un nuevo gobierno, porque la verdad es que estamos aliviados de que Mauricio Macri deje de ser presidente, porque la realidad en la que nos está dejando y este ensañamiento, ¿no? Porque creo que pareciera que nos quiere seguir castigando, no le alcanzó con lo que hizo estos 4 años, sino que continúa con ese ensañamiento con los sectores más desprotegidos. Bueno, creo que es un dato importante, y por eso nosotros nos movilizamos la semana pasada y volveremos a movilizarnos la semana que viene, porque todavía quedan días de gestión macrista y la pobreza no puede esperar. Creemos que hay una gran responsabilidad de quienes estamos en el territorio de continuar denunciando esto, porque, insisto, los anuncios del próximo gobierno son a partir del 10 de diciembre y todavía faltan 20 días para esto. La transición, la que hablábamos recién. A ver, Juan, se sabe en economía que para que la rueda empiece a funcionar tiene que haber un acuerdo como el que propugna justamente Alberto Fernández de precios y salarios, porque con ese acuerdo se puede reactivar la rueda del consumo. Yo estaba leyendo de que algunas economistas privados o consultoras dicen que para el 2020 podría incrementarse el consumo. Esa es la expectativa que hay, pero para eso tenemos que hablar de salarios y para eso tenemos que hablar de programas, como por ejemplo ahora 12. Mira, es fundamental primero el rol del Estado, ¿no? El rol del equipo económico en la economía. Es fundamental. Lo que vivimos estos 4 años fue que el Estado se retiró de la economía. Eso lo sufrimos todos los argentinos. Ahora, si el Estado hace política de participación, de obra pública, de recomponer el salario de los trabajadores del Estado como primera medida, de obra pública, recomponer salario de trabajadores del Estado, recomponer beneficios de los jubilados, claro que va a haber consumo. Decime qué jubilado, con lo que cobra por debajo de la línea de pobreza, va a comprar dólares, que es el miedo de este equipo, el mejor equipo de los 50 años. Vos tenés que recomponer jubilaciones, recomponer salarios estatales que el año pasado tuvieron una paritaria del 15%, con una inflación del 48%. Mirá lo que le sacaste a los trabajadores. Y bueno, inyectar obra pública. O sea, política de participación del Estado, eso va a generar que el año que viene, claro que
haya consumo. El consumo es el 80% de la actividad económica. Seguramente vamos a revertir esta etapa de caída de actividad económica y por ahí tengamos un pequeño crecimiento, pero con felicidad del pueblo, con felicidad de los jubilados. Tenemos placas, ¿no? Por ahí. Mira, lo que te traje es... A ver, ¿qué es? A nosotros nos hicieron creer que teníamos un déficit en pesos y del 3%. ¿Te acordás? En 2015 teníamos 3% de déficit en pesos. Sí. Nos hicieron creer que tomaban deuda en dólares para pagar déficit en pesos. Sí. Teníamos 3% del PBI, tomamos, mirá la diferencia que tenés ahí, del 42 al 95. Sí. Casi un 60% de deuda en dólares para pagar un déficit del 3% en pesos. Queda claramente que esto fue deliberado, el nivel de endeudamiento del 42% del PBI al 95% para cubrir un déficit en pesos del 3% del PBI. Claramente eso es lo que le pasó a la Argentina, esa es la grieta. ¿Y la otra placa? Y la siguiente tiene que ver con lo que hablábamos recién. Vos fijate cómo cambió la recaudación de bienes personales del año 2015 a hoy, ¿no? Cayó 0, el impuesto que tienen que pagar lo que tienen guita. Sí. Y vos fijate cómo se incrementó el IVA, o sea, lo que pagamos todos los consumidores. Tenemos que revertir esta matriz, ¿no? Tendría que ser lo que figura de IVA en recaudación en bienes personales y bajar el IVA, que es lo que pagamos todos los trabajadores, en la misma forma. Tenemos que ser más progresivos. Me encanta el nombre de la FIP. ¿Sabés por qué te traje, a Fanancio? ¿Sabés por qué te traje esta imagen? Porque todo el mundo se pregunta de dónde va a salir la plata, ¿no? Vos le querés aumentar a los trabajadores, ¿de dónde va a salir la guita? Y claro, la tienen que pagar lo que fugaron los dólares, lo que se dejaron de pagar bienes personales, que el gobierno bajó del 1,5 al 0,25 bienes personales. Bajó ganancias a las grandes empresas del 35 paulatinamente al 30 y va a llegar al 25. Bajó cargas sociales, bajó retenciones y permitió que los exportadores no traigan los dólares. Por eso, claro que sabemos de dónde tiene que salir la plata, porque la plata está. Lo que pasa es que se la llevaron unos pocos vivos que metieron la mano dentro del gobierno. Esa es la realidad que se la llevaron. Escuché por ahí que podría llegar a haber un nuevo blanqueo. ¿Es posible eso? Mira, no creo, no me voy a meter en política económica. Yo creo que antes de un nuevo blanqueo habría que grabar con impuestos a los que se llevaron el dinero, ¿no? Creo que habría que hacer muchas cuestiones antes. Yo no creo en los blanqueos. Cuando vos haces un blanqueo, estás castigando al que cumplió. Y en Argentina hay gente que cumple con los impuestos. Hay algunos vivos que fugan y no pagan impuestos. Pero hay mucha gente, muchos trabajadores que pagan ganancias, que era una promesa, que el salario no era ganancias, que no lo cumplió. Ojo, pero que también hay otros que no pagan impuestos porque dicen en algún momento va a venir la moratoria, ¿no? Bueno, sí, es verdad, pero la mayoría de los argentinos cumplen. El argentino es cumplidor. Sí. El trabajador, el que está en la pecera, que paga ganancias, todos los meses paga ganancias. Y vos fijate que en la reforma tributaria del año 2017, este gobierno le bajó ganancias a las grandes empresas transnacionales. Sí. Porque está en discusión, estaba solapado eso, pero hay que decirlo. Reforma tributaria 2017, impuesto a las ganancias a las grandes empresas pasó del 35% al 30% y paulatinamente va a llegar al 25%. Y eso no puede ser así, porque vos le seguís cobrando ganancias a los asalariados. Claro. Y a los jubilados. Y a los jubilados. Y eso va a seguir. Claramente, antes de un blanqueo, claro que podés sacar la plata de muchos lugares. Ahí te mostré la matriz tributaria, retenciones. Hoy le cobrás 4 pesos por dólar. Con el dólar a 20, 4 pesos. Con el dólar a 45, 4 pesos. Con el dólar a 60, 4 pesos. Es una cargada, Carlos. A ver, sacando plata de algún lado, ¿no? Decías recién, y a los jubilados le están sacando plata. Se la están sacando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, bueno, en estos 4 años bajó el 50% de 63.000, 65.000 millones de dólares. 22.000 millones. O sea, de ahí, es más, la ley que establece el Fondo de Garantía, en una de sus cláusulas dice que en una situación de emergencia se puede destinar ese dinero, ¿sí?, para paliar la crisis, para compensar algún desequilibrio como el que estamos viviendo hoy en los saberes previsionales. Sí. Eso no pasó. O sea que el fondo y el dinero estaba, pero no hubo voluntad política para utilizar ese fondo en los jubilados y sí utilizarlo en otras cuestiones, en timbas, que la justicia tendrá que dilucidar dónde fue a parar ese dinero. Ahora, le aumentan el precio de los medicamentos a los jubilados, le aumentan la canasta de alimentos y encima le sacan plata. Sí, pero además, no solamente que bajó el 50% del fondo de garantía,
Perdieron el año pasado contra la inflación, volvieron a perder este año y el año que viene ya está proyectado el aumento para marzo que se estipula entre un 11 y un 13%. Por eso, en cuanto suma este gobierno, tiene que definir, igual de todas maneras Alberto Fernández ya lo anunció, que va a aumentar un 20% las jubilaciones para recomponer un poquito lo que se perdió. Pero tenemos que plantearnos cómo vamos a seguir, con qué índice, con qué ley vamos a seguir aumentando las jubilaciones de acá para adelante, porque si no van a seguir perdiendo contra la inflación y el jubilado no va a recomponer poder adquisitivo. Independientemente de que se pueda estar tratando eso en el corto plazo, para lo rápido, como dice Silvia, acá lo que nos está matando es la transición, porque ese 10 de diciembre no llega nunca, a pesar de que no le podemos decir a Alberto, momentito que el 10 de diciembre se arregla todo. No, pero quiero decir, exactamente, a lo que voy es, ¿y para los jubilados a fin de año va a haber algo? A ver, hay ciertas medidas. Yo digo, hay un gremio que es el de los aceiteros que están pidiendo un bono de 50.000 pesos para fin de año. ¿Escuchaste? 50.000 pesos. Hay otro sindicato que está pidiendo un bono de 20.000 pesos para fin de año. ¿Los jubilados? Lo que pasa también, tenemos que ser conscientes que estos 4 años fueron los 4 años, o sea, los peores de la historia, como te decía recién. Ahora, va a haber medidas sin ninguna duda. ¿Qué medida puede haber? Puede haber una recomposición de los saberes en un porcentaje, pero también puede haber un bono de manera paulatina para ir recuperando el poder adquisitivo. Sí, otra de las medidas, por ejemplo, puede ser, que yo lo vengo planteando en distintos programas, es una devolución del IVA directamente con la compra por tarjeta de débito de los jubilados. ¿Sí? Un subsidio al alquiler, aquellos jubilados que alquilan. Hoy tenemos jubilados que están alquilando y que se le va prácticamente toda su jubilación en el alquiler o en la pensión. Entonces hay 3 o 4 medidas urgentes que se pueden llegar a tomar el 10 de diciembre, el 11, el 12, que van a ser significativas para los jubilados y que van a paliar esta situación de emergencia en la que estamos sumergidos. Uno de los temas más acuciantes es el hambre, y Silvia lo conoce bien, y por eso está el presidente electo, Alberto Fernández, tan metido en ese tema a través de distintos sectores para poderle dar forma a partir del 10 de diciembre. Pero no nos olvidemos que hay chicos menores de 17 años, exactamente el 50%, que pasan hambre, Silvia. Bueno, por eso nosotros decimos que la ley de emergencia alimentaria le dio al presidente una herramienta, no solo una herramienta, sino un respaldo del conjunto de los sectores políticos para que incrementaran un 50% el presupuesto que tenían. Pero no arranca eso. Pero eso no se ve. Y ellos, previamente a la elección, insisto con esto, porque pareciera no, finalmente resultó ser una medida electoralista. Se venía subejecutado, el programa de alimentos venía subejecutado, así que... Claro. Y dieron bonos que lo sacaron del programa alimentario, que tranquilamente podrían haberlo repetido en el mes de noviembre y a principios de diciembre. Y nosotros, una de nuestras propuestas es que incluso lo ampliaran a los jubilados que cobran la jubilación mínima. Si estamos hablando de que pueden articular entre el Ministerio de Desarrollo y ANSES, que depende directamente de ellos hoy, no es tan difícil. Las herramientas la tenían, es parte de una decisión política. Bueno, pero ahora encima hay una ley. Hay tecnología. ¿Por qué se tarda tanto en reorganizar las partidas? No, a ver, es un problema claramente de decisión política, porque en algún momento decían que no tenían el respaldo, que los otros sectores eran críticos frente a lo que decía Carolina Stanley. Bueno, ahora tienen todo el respaldo porque la ley fue prácticamente votada por unanimidad. Creo que hubo una abstención solamente. Y bueno, ¿y por qué no se implementa? Eso es lo que estamos saliendo a reclamar. Ya es indudable lo que aumentaron los precios. Los números que da el INDEC son unos. Nosotros tenemos una medición, un indicador barrial de precios de cómo aumentan los alimentos en el barrio. Sí. Bueno, aumentaron mucho más. El aumento del salario social fue 500 pesos. El aumento de la canasta básica de alimentos, que mide la indigencia, aumentó 700 pesos. ¿Sabes cuáles fueron los 3 alimentos que más aumentaron en el mes de octubre? Parece mentira, ¿eh? Leche, yerba y pollo. Claramente, quita de retenciones y cupo de exportación hace que los alimentos estén dolarizados. Y hay mucha hipocresía acá, no solamente por parte del gobierno, del equipo económico, también por parte del Fondo Monetario Internacional. Hoy habló Kristalina Georgieva respecto a que está contenta de que el presidente electo hable del hambre. Y claramente la situación catastrófica que tiene la República Argentina, claramente comenzó cuando Argentina
firmó el programa de ajuste con el Fondo Monetario. Sí. Desde junio del año 2018 al día de hoy, la pobreza aumentó un 20%. Sí. Pasamos de un 32 al 36 y vamos al 38. El hambre comenzó a estar en Argentina. Vamos a cerrar el desempleo. O sea, que el Fondo Monetario es responsable con este gobierno de los números. Ahora, habla la gerenta del Fondo Monetario como si ellos no tuvieran nada que ver. Argentina solamente podía recibir del Fondo Monetario el año pasado 18.000 millones y firmó un programa por 57.000. Fíjate el grado de responsabilidad. Y hablan, no, sí, está bueno que... No, señores, si nosotros queremos combatir el hambre en la República Argentina, no podemos ajustar. Mirá, en el año 2010 ajustó Portugal y tuvo desempleo y mayor deuda. En el año 2011 ajustó Grecia, tuvo desempleo y mayor deuda. En el año 2006 Ucrania hizo lo mismo. Ya pasa siempre en el mundo, Argentina lo hizo el año pasado. Claramente tenemos que pensar en el Estado Nacional, participando en la economía para generar un aumento del consumo. 12:43, no tengo más tiempo. Es interesante el debate y seguramente lo vamos a repetir. Juan Enrique, gracias por tu presencia. Carlos. Gracias, Jonathan. Esperemos a ver si sale esa media sanción y qué pasa. Sí, seguro. O sea, me tiraste un plano muy pesimista con todo, ¿no? No pesimista. Yo creo que van a haber algunos ajustes. Bueno. Tiene que haber una ley equilibrada. Sí. Porque una pata que nos faltó fue los propietarios. Y aparte, me adhiero a esto que están diciendo todos. Son todas aspirinas que nos ponen y en época de elecciones. Seguro. Fernando, te cierro con algo muy, 10 segundos muy cortito. Además de una decisión política, necesitamos funcionarios con sensibilidad. El director ejecutivo de ANSES va a ser muy importante que sea una persona que conozca el tema y que sea una persona sensible para poder llegar a los jubilados como realmente se merece. Gracias, Fernando. Silvia, gracias y te volveremos a convocar seguramente. Muchas gracias. Gracias a todos.